Y ese tipo de sabidurías influyen en nuestro ser, influyen desde que nacemos. No hay nadie que sea inocuo, que no tenga que ver con esas sabidurías, que no produzcan en él algo. Es cierta la influencia de todo ese tipo de sabiduría en nuestro ser desde que nacemos. Eso nos envuelve. Todo ese tipo de sabidurías nos envuelven. De lo que soy, de lo que me dicen de lo que soy, de aquello que necesito, de aquello por lo cual vivo, de aquello que alimento, de los conocimientos que he de adquirir para poder vivir en este mundo y desarrollarme, para poder alimentarme a mí, para alimentar a la familia. Todo es un tipo de conocimiento que nos envuelve en muchas esferas, como instrumentales, teóricas, de filosóficas. Estamos en ese caldo de cultivo, en ese mundo que nos envuelve en esa manera. Y ello nos influye fuertemente y nos hacen ver una percepción de la realidad que nos rodea, de nuestra propia realidad, porque no estamos desvinculados de este mundo, sino que estamos inmersos en este mundo, ¿no? El Señor lo dice bien en Juan 17, ¿no? Que no los quites de este mundo, sino guárdalos del mal. Estamos en un mundo y vivimos en sociedad, y como vivimos en sociedad, todo aquello que nos afecta a la sociedad, afecta al pensamiento de la sociedad, a la filosofía de la sociedad, a las esferas de ese conocimiento, de esa sabiduría humana, nos afecta fuertemente. Y nos envuelve, y tomamos parte, y podemos escoger y acomodar nuestra vida a un tipo de filosofía existente. Podemos escoger de aquí, podemos escoger de ahí, eso que se llama cosmovisión. Cada uno tiene su cosmovisión, ve el mundo de acuerdo a lo que él quiere, a lo que ha aprendido, a lo que él le parece y a la guía propia. Esa es la cosmovisión que tiene cada uno. Cada persona tiene una forma de vivir la vida, de relacionarse con los demás, con la cultura, con los conocimientos, con las personas, con todo aquello que lo rodea. Y es bueno, y es así, porque vivimos en sociedad. Pero eso no es, solamente no es eso el hombre. El hombre no está solamente para vivir en sociedad de esa manera, para adquirir conocimientos de sabiduría humana, conocimientos filosóficos de lo que él cree, de lo que es. Hay un conocimiento superior, una sabiduría superior que trasciende y que echa por tierra mucha de la sabiduría humana. Porque la sabiduría humana, como dice la palabra, es carnal. Y en último término, la última frase que dice es diabólica. Carnal, animal, diabólica. Así es la sabiduría humana, en último extremo. Y lo que parece algo loable, el conocimiento, la sabiduría humana, pues si no tiene en cuenta a Dios, no sirve. Es una sabiduría nula. Es una sabiduría que carece del principio básico de toda sabiduría, que como sabemos es el temor a Jehová. Y así lo leemos en varios versículos, en el Salmo 111, no hace falta que lo busquéis, en Proverbios hay 3 versículos que nos hablan que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y es curioso que utiliza la palabra principio. El principio, dice lo primero. O sea, lo más importante, las primicias, nos dice el hebreo original. Aquello que mueve todo lo demás, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si ese principio está bien en nosotros, si es un principio aceptado, que está adherido a nosotros, si el principio de sabiduría es el temor de Jehová es querer hacer moral, querer hacer su voluntad. Si ese principio es algo real en nuestra vida, todas las otras sabidurías se colocan en su sitio. Entonces no hay problema en la teoría de la evolución, porque carece de sentido. No hay problema, ni es necesario que unos vientos de 100 y pico de kilómetros de hora separen el Mar Rojo para que pasen los israelíes. No es necesario que la estrella que guía los rayos del Oriente sea un cometa existente. No es necesario que Sodoma y Gomorra causen una erupción volcánica de un lago que estaba por allí, que lo destrozó todo. No hace falta. La sabiduría humana la sabiduría de Dios es una sabiduría sencilla, pero de todo poder que no se puede medir. No hace falta eso. Dios lo que dice, hace. No necesita de ayudas
externas, porque Dios es todopoderoso. Dios lo que dice, hace. Dios lo separa, separa. Dios creó al ser humano de una vez y perfecto, necesita remiendos evolutivos para que el hombre se vaya perfeccionando. Dios crió, Dios hizo, y no hay nadie que pueda intervenir en lo que Él hace. Dios es perfecto de principio a fin, y todo lo que Él ha creado es perfecto de principio a fin. Por tanto, en la ecuación de la vida, por hablar en términos matemáticos, no puede faltar Dios. Dios no puede permanecer al margen de nuestra vida. Siendo incrédulos, es algo que evidentemente es básico. Sin Dios no hay vida. Y siendo creyentes, sería muy lamentable que nuestra fórmula de vida, Dios no fuera un componente muy importante, de todo importante. Que Dios no quede relegado a un número sin importancia, sino que Dios sea la causa, sea el número más importante de nuestra vida. Dios no puede permanecer al margen. Y así vemos en Romanos 1, del 16 al 22, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para la salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciendo ser sabios, se hicieron fatuos. Y esa es la realidad del día de hoy. Los sabios de este mundo son discernidos por la palabra como fatuos. Dice que se desvanecieron en sus discursos. ¿Cuántos discursos hay hoy? De la ciencia, la pseudociencia, porque la ciencia verdadera reconoce a Dios y está de acuerdo con Dios. Pero ¿cuánto discurso hay de la falsa ciencia? Dice, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. No hay luz. En la ciencia actual no hay luz, es tinieblas. Dice, el necio corazón. Si vamos a la versión 1602, pone el tonto corazón de ellos fue entenebrecido. Es algo de locura. Cuando vemos que para justificar al no Dios, al ateísmo, al no querer nada de Dios, hay unos discursos que en verdad pues de científicos tienen muy poco. Y se hicieron fatuos, así nos dice la palabra de Dios. Por tanto, la sabiduría humana que no tiene en cuenta a Dios no sirve. Y ahora vemos también, entrando en la parte más personal, en lo que diríamos en la parte de la esfera de lo filosófico, pero que no tiene nada que ver con lo que es verdadero. La filosofía nace del hombre hacia el hombre. Dios no es filosofía. Dios es amor, Dios es luz, Dios es vida. Y lo que Él discierne, lo discierne de Él hacia nosotros. Y nos conoce, y conoce hasta el íntimo suspiro de nuestro corazón. Nos conoce perfectamente. Entonces es capaz de discernir, de conocernos. El filósofo intenta conocerse a sí mismo, pero Dios no necesita de filosofías, Dios nos conoce. Y como nos conoce, sabe lo que somos. Y sabemos que somos pecadores. No hay nadie aquí que no sea pecador. Y nos dice la palabra que la paga del pecado, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y es una verdad empírica, una verdad demostrable científicamente. Todos morimos. ¿Por qué? Por causa de degeneración genética. Eso solamente es un paso intermedio. Morimos porque hubo algo espiritual que rompió ese aspecto físico de la genética, que es el pecado, el virus del pecado. Cuando entró en el hombre, rompió los eslabones de una genética perfecta, que le hubieran permitido vivir
con Dios eternamente. Por tanto, la paga del pecado es muerte. Es una verdad que no puede ser modificada, es una verdad incontrovertible. Los hombres de ciencia que podrán creerlo o no podrán creerlo, pero es una verdad tajante. Dios dice, la paga del pecado es muerte. Es el dictado de Dios, y la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en aquel que es en todo sabiduría para nosotros, en Jesús. Vida eterna en Cristo. La sabiduría de Dios es una sabiduría que nos lleva a amarle, una sabiduría sencilla, una sabiduría a la vez todopoderosa, que no necesita de ayudas, que no necesita de lo que yo piense de Él, que no necesita que yo lo investigue para saber cómo es, porque si no, Dios se nos revela en su palabra en toda la sabiduría. Tenemos una palabra que es sabiduría de Dios, tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos conforma a la imagen del Hijo,